¿Qué tal, hermanos? Los saludo de nuevo. Soy el diácono Antonio Cervantes Silva. Soy diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y hoy quisiera meditar con ustedes un tema que es muy actual, que es el de la cremación. Pero sobre todo, ¿qué hacer con las cenizas? Es muy común hoy en día, cada vez es más frecuente que las cenizas, que los cuerpos se incineren y se le entregan las cenizas a la familia. Aquí la pregunta es qué hacer con esas cenizas. ¿Dónde es lo correcto tenerlos? ¿Qué dice la Iglesia Católica al respecto? Hay varios puntos. Punto número uno, el cuerpo humano, y lo dice el derecho canónico y lo dice el catecismo, merece ser tratado con respeto y dignidad siempre. Nosotros el miércoles de ceniza que nos ponen en la cabeza la ceniza dicen polvo, recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. O sea, estamos destinados a convertirnos en cenizas cuando terminemos nuestro caminar por este mundo. Este cuerpo ya no nos va a servir. Dice San Pablo a los Corintios, esta morada se va deteriorando porque hay una morada eterna la que vamos a ocupar en el cielo. Entonces, el cuerpo merece dignidad y respeto. Número dos, la iglesia lo que recomienda es la sepultura de los cuerpos. Eso lo dice el Código del Derecho Canónico. En este caso vamos a ver lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y la esperanza de la resurrección. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal que honra a los hijos de Dios, templo del Espíritu Santo. La Iglesia permite la incineración cuando con ello no se cuestiona la fe en la resurrección de los cuerpos. Esto es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el respeto que se debe tener por los cuerpos y lo que les decía la Iglesia, lo que recomienda es la sepultura. Dice en el Código del Derecho Canónico, en el número 11.176, dice, la Iglesia aconseja vivamente que se conserve la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos. Sin embargo, no prohíbe la cremación, a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana. O sea, la cremación es permitida, no es promovida. La Iglesia no promueve que se cremen a los cuerpos. Pero ahorita vamos a ver en uno de los documentos, cuando por cuestiones higiénicas se recomienda o se aconseja o se exige algunas veces, pues la iglesia no se pone en contra de eso, ¿verdad? Entonces, perdón, esos son los puntos. ¿Cuáles son algunas de las exageraciones que se han tomado respecto a las cenizas? Punto número uno, muchas personas prefieren tener las cenizas en su casa. Y a veces les preparan un nicho y lo tienen ahí, le ponen veladoras y dicen, es que yo quiero tener las cenizas de mi papá, de mi esposo, aquí en mi casa. Yo no quiero separarme de él. Cuidado, ahí estamos nosotros atentando en contra de lo que el mismo Jesucristo nos ha dicho. Nosotros tenemos que entregarnos cuando yo tengo que tener la plena conciencia de que desde que nací, hagan de cuenta que el nacimiento y la muerte son dos caras de una misma moneda. El nacimiento es el nacer para vivir en esta tierra y la muerte es el nacer para vivir la vida eterna. Son dos cosas necesarias por las que hay que pasar. Cuando se nace, a fuerza se tiene que pasar por la muerte porque es el paso para el nacimiento a la vida eterna. Ese es el primer punto que tenemos que estar claro. Y yo no puedo negarme a eso. Yo sé que un día voy a entregarme a Dios. Pero igual sé que mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi esposa, mis hijas, cualquier persona también le va a pasar lo mismo. Yo sé que mis hijas un día van a morir y yo tengo que entregárselas al Señor. Yo no puedo aferrarme a tenerlas en la casa. Ese no es lo correcto. Tener las cenizas en la casa, la iglesia no lo permite. No te lo puede prohibir, no va a ir a tu casa y decirte, quita estas cenizas y llévatelas al cementerio o a la iglesia. Es decisión de cada quien. La iglesia recomienda y te dice, y también te dice el por qué. Miren, yo he conocido casos de personas, hubo un caso que me platicaron de unas cenizas que entraron a robar a la casa cuando no estaban los habitantes, se llevaron todas las cosas de valor. Al ver las cenizas, ¿ustedes creen que los ladrones tuvieron respeto? Las rompieron y tiraron todas las cenizas y las regaron por toda la casa. Entonces, imagínense cuando llegó la familia,
No nada más el dolor de los objetos que le robaron, el dolor de ver a su ser querido regado entre la basura por toda la casa. A eso se exponen tenerla en la casa. Pero no es la principal razón, obviamente. La principal razón es pastoral. O sea, una de las obras de caridad es dar cristiana sepultura a los difuntos. Otra de las cosas que hacemos y que no son correctas es decir, voy a cremar a mi papá, a mi mamá, a mi esposo y lo voy a repartir entre los hijos. Vamos a ponerlas en diferentes urnas o en diferentes relicarios y cada quien va a tener un pedacito para tenerlo, para no separarnos de él. Volvemos a lo mismo. Esto no es correcto y estás atentando a la dignidad que merece el cuerpo, porque aunque sean cenizas, es el cuerpo del ser querido que tenías y es el cuerpo que fue templo del Espíritu Santo. Entonces no es propio. Tampoco es decir, voy a cremarlo y luego lo voy a ir a tirar en el río porque él quiso quedar ahí. O voy a ir a Matamoros y en el mar lo voy a tirar o junto con la arena. Repito, es el cuerpo de tu ser querido. Era templo del Espíritu Santo. No puedes regarlo, no puedes tirarlo. Es una falta de respeto a la dignidad del cuerpo de la persona humana. Hay quien, imagínate, a veces dicen, es que fue la voluntad de mi papá. O es que si mi papá no le gustaba ir a la iglesia, pues yo creo que no va a querer estar en la iglesia en sus cenizas. ¿Tú crees que va a preferir estar en un lugar contrario a estar en un lugar santo? Además, todo lo que tu papá te haya dicho, o tu mamá o tu ser querido te haya dicho como lo que él quisiera, si es contrario a lo que tú quieres y a la fe, tú no se lo puedes cumplir. Porque imagínate que diga, yo quiero que las cenizas mías las pongan en la cantina donde yo iba porque ahí van todos mis amigos para que me tengan siempre presente. ¿A poco lo vas a hacer? O quiero que las cenizas las rieguen ahí en la cantina para siempre permanecer donde a mí me gustaba estar. Son casos extremos, pero se dan. Mira, te voy a platicar dos casos porque son de dos familias diferentes, pero similar la situación. Estas personas, una de ellas me platicaban, falleció el ser querido, lo cremaron, tenían las cenizas en su casa, cada que iban a comer, sentaban, ponían la urna en la mesa para que los acompañara. Cuando iban al cine, se llevaban las cenizas para que los acompañara. Cuando iban a una fiesta familiar, antes de la pandemia, una boda, un 15 años, lo llevaban para que conviviera. Al grado de que las hijas de repente se ponían a bailar y lo traían como que para bailar con él. Díganme si no son estas exageraciones y si no están atentando incluso contra el sentido común. O sea, no es natural. O sea, ya es algo que incluso te daña a ti mismo. Estás haciendo creer que esas cenizas tienen vida, que esas cenizas tienen sentimiento, y eso es algo contrario a nuestra fe, porque el cuerpo se destruye. El alma que es donde estaba en ese amor y todo lo que tenías, ese ya está en el cielo con el Señor. Y un día se va a reunir con el cuerpo en la resurrección final de los muertos. Pero ahorita, esas cenizas es un cuerpo inerte, es un cuerpo que no tiene vida. Y si tú dices que es tu papá y que lo quieres tener y que lo abrazas, estás actuando en contra de tu fe católica, de tu fe como bautizado. Eso no es lo que Jesús nos enseñó, eso no es lo que la iglesia nos enseña. Entonces, si ustedes me dicen qué es lo que debe hacer y qué es lo que recomienda la iglesia, ahí está la respuesta. O sea, la iglesia recomienda, y miren, esto que yo se los dije ahorita, se los dije como parte de lo que yo sé y he estudiado y he visto, pero aquí vemos, hay un documento que les decía sobre la resurrección de Cristo, donde dan algunas normas con respecto y ponen final, en resumen 7 reglas básicas. Dice, por todo ello, en síntesis, el documento promueve 7 reglas básicas respecto a la cremación de forma que ésta se permite en los siguientes casos. O sea, en la cremación no se recomienda, no se sugiere por parte de la Iglesia Católica, pero lo permite y sobre todo en estos 7 casos. 1. Cuando por razones de tipo higiénicas, económicas o sociales lleven a optar por la cremación. Ahorita con la pandemia hemos visto que por cuestiones higiénicas y de salud se ordena que todos los cuerpos sean cremados para evitar contagios. Por cuestiones económicas, cuando una persona muere en el extranjero o muere aquí en México una persona que es de fuera y quieren ir
que su cuerpo vayan a sepultarlo en su lugar de origen, sale más caro trasladar un cuerpo que trasladar una urna con cenizas. Entonces por eso ahí sí se recomienda que se haga la cremación. Dos, cuando no sea contraria a la voluntad expresa del fiel difunto. Aquí sí la Iglesia Católica recomienda que si yo digo que no quiero ser cremado, que yo quiero que me sepulten, pero mi esposa se aferra a que me cremen y a tenerme en la casa, pues eso es algo que la Iglesia no acepta y que no recomienda, porque es contrario a la voluntad del difunto. Tercero, que la cremación no haya sido elegido por el difunto por razones contrarias a la doctrina cristiana. Si la persona dice, yo no creo en la resurrección, así es que a mí me vale, a mí incinérenme y me llevan a la casa. O sea, esa no es una razón lógica para buscar la cremación. Si por razones legítimas se opta por la cremación del cadáver, las cenizas del difunto, por regla general, deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio o en su caso en una iglesia. O sea, aquí nos está diciendo este documento de la Iglesia Católica que salió del Vaticano, que el destino de las cenizas debe de ser en un lugar sagrado, cementerio o en la iglesia. Y obviamente, por lo tanto, el número 5 dice, queda prohibida la conservación de las cenizas en el hogar. O sea, el hogar no es el lugar propio, no es el lugar digno para tener. El hogar es un lugar de vivos, no de muertos. Y los muertos, imagínate que ya se te murieron 3 o 4 seres queridos y los 4 los tienes en tu casa. En este caso que ha habido personas que por la pandemia han fallecido, lamentablemente 2, 3 o 4 personas de la misma familia. Imagínense que los tengas a los 3 o 4 ahí en tu casa, pues ya tu casa se está convirtiendo en un cementerio. Y eso hace que tu esencia de vida se pierda, porque estás centrada más en personas que ya están muertas y que ahí no están ellos, porque su cuerpo ya se sepulta o se ceniza, pero ellos están en el cielo. Yo lo que les digo es que el cuerpo lo entregas, pero el amor, los recuerdos, las experiencias, el cariño, eso lo conservas en tu corazón. Es lo que tienes que mantener vivo, no querer darle vida a unas cenizas que ya no la tienen. Dice el número 6, las cenizas no pueden ser divididas entre diferentes núcleos familiares y se les debe asegurar respeto y condiciones adecuadas de conservación. O sea, no las puedes dividir, no puedes cercenar a la persona para poder llevarla a un lugar. También dice, no está permitida la dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra o en el agua o en cualquier otra forma o la conversión de las cenizas en recuerdos conmemorativos, en piezas de joyería o en otros artículos. Imagínense, estos documentos están reafirmando lo que yo les he tratado de decir. Lo correcto después de cremar a un ser querido es ofrecer su misa en la iglesia y luego llevarlo ya sea al cementerio, allá hay lugares propios para tener las urnas, o en una iglesia que tenga ese servicio, donde tenga nichos y puedan conservarlas ahí. Perdón. Hay personas, por ejemplo, yo tengo, desde niños hemos tenido, por ejemplo, la costumbre de ir a visitar a nuestros difuntos al panteón. Yo respeto esa decisión y de niño la seguí mucho y mi familia, mis hermanos siguen a veces fuera de esta contingencia en ir al panteón, por ejemplo, a visitar a mi papá. Yo también lo hice mucho tiempo, pero ya tengo mucho que no voy al panteón. Yo tengo su fotografía en mi casa, lo recuerdo con mucho cariño, lloro a veces porque extraño su presencia, pero no lloro de angustia, ni vivo llorando, ni vivo deprimido. Yo sé dónde él está. Y yo prefiero tenerlo, su recuerdo en mi corazón y aquí es donde está vivo. En el panteón ya no está, están sus cenizas, está su cuerpo. Es lo mismo, yo no, si así fuera, imagínense que yo fuera al panteón a decir, bueno, quiero que sacar las cenizas de mi papá porque me las quiero llevar a la casa. Por supuesto que ni mis hermanos me lo permitirían. Entonces, esa es la situación que debemos de pensar cada uno. O sea, ¿dónde deben de estar las cenizas? ¿En el cementerio o en la iglesia? Es más fácil que en lugar de ir al panteón, vas a misa, estás en contacto con Dios, fortaleces tu espiritualidad, comulgas y estás en posibilidades y vas y visitas a tu ser querido ahí en el nicho. Te hace todavía después de muerto, hace un mejor beneficio para ti, porque vas a la misa y te alimentas del Señor. Ojalá que esta explicación te haya servido, ojalá que te haya iluminado y que te haya orientado. Y te repito,
ya es decisión tuya. O sea, yo cumplo con decirte la postura de la iglesia en los documentos que acabo de leer, la opinión que yo te he dado, pero a final de cuentas la iglesia no va a ir a tu casa a exigirte que quites de ahí a tu ser querido y lo lleves al panteón, ¿no? Es decisión tuya, pero recuerda que esa decisión demuestra qué tan maduro estás en la fe, en Cristo nuestro Señor, en la resurrección de Jesucristo y en darle el respeto y la dignidad al cuerpo como lo merece. Nosotros somos un regalo que llegamos envueltos. Como todo regalo va envuelto y tú tiras la envoltura y disfrutas el regalo que está dentro. Nosotros somos regalo, que esta es la envoltura en la que viene el regalo, pero lo importante mío no es este físico que tengo, lo importante mío son los valores y es el amor que tengo en mi corazón y todo lo que yo he compartido con mi esposa y con mis hijas. Y yo espero que ese recuerdo y ese amor que les he dado, cuando yo ya no esté aquí, lo sigan sintiendo presente, porque así va a ser. Va a estar presente mi amor en su vida, así como está presente el amor de tu papá, de tu mamá, de tu esposo, de tu hermano o de la persona que haya fallecido. Sigue presente en tu vida, pero no en las cenizas, en tu corazón, en la fe y en la esperanza en la resurrección y en el amor tan grande que compartimos. Ojalá que te haya servido, cuídate mucho. Si tienes familiares que están en situaciones de cenizas, compárteles este video para que lo vean. Y como te digo, yo te lo comparto con todo mi amor y la decisión es tuya. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, que estés bien. Te mando un fuerte abrazo.